Buenas tardes amigos, con lo mejor del arte y la cultura de nuestra provincia llega cada viernes Confluencia. Hoy para homenajear a la radio, un medio que celebra en este 2022 sus 100 años de fundado y queremos que sirva este centenario como el mejor pretexto para homenajear a sus protagonistas. Y quiero empezar hoy con una de ellas y me refiero a la corresponsal nacional de Radio Progreso, Gretel Cuenca Durán, quien encontró en la radio ese pretexto para responder varias preguntas como el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Buenas tardes y bienvenida a Confluencia, Gretel. Buenas tardes, Bernardo. Gracias por la invitación. ¿Te elige a ti el periodismo radial o lo eliges tú? Lo elijo yo porque bien sabes que en la carrera de periodismo uno tiene la oportunidad de conocer a todos los medios de comunicación, quizás no a profundidad, pero sí a empezar a tantear siendo desde estudiante dónde queremos trabajar, dónde queremos ejercer. Y esa pasión, esa conexión la sentí con la radio desde estudiante de periodismo, cuando tuve la oportunidad de hacer el noticiero de la FEU, en la propia Radio Base y también en la planta radial provincial Radio Angulo, donde digamos que fue la conexión principal con la radio. La elegí yo por las oportunidades que te da no solo para ejercer el periodismo, sino para la realización radial. El mundo de los sonidos es cautivante, bien lo sabes tú. Y me decías que en quinto año de la carrera lo único que pediste fue radio, porque por ejemplo yo pedí televisión, pedí radio, pedí periodismo impreso, pero tú tenías bien seguro que querías radio. Tal fue la conexión que cuando me gradué la única opción para mí fue, yo siempre lo digo, yo no tuve más opción que la radio, fue así que me cautivó y solo la elegí así. Un periodista radial tiene que ser un cazador de historias. ¿Qué tienes que tener una para que llame tu atención? Generar emoción. Tiene que generar emoción, cual fuere la emoción. Puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser felicidad, puede ser alegría, pero tiene que generar esa emoción, tiene que tener esa emoción la historia como para conectar con la gente. Para mí esa es la entrada principal que tengo, la conexión principal que tengo con los oyentes, es eso, que genere algo, que genere alguna emoción ese trabajo que hemos hecho. Y en este generar emoción y generar algo en los radioyentes, me gustaría también que me dijeras qué género prefieres para lograrlo. Me gusta más el reportaje. El reportaje es el género donde digo yo que uno puede explotar con más facilidad, mayor plenitud, los lenguajes o los recursos del lenguaje periodístico radiofónico, del lenguaje radiofónico. Es también el reportaje el que te da la oportunidad de aportarle muchos argumentos y elementos a esa historia, por la amplitud, por también el tipo de lenguaje que se usa. Yo recuerdo que estando en la academia, en la universidad, el periodista Rubén Rodríguez, que era nuestro profesor, nos hizo un ejercicio en el que debíamos descubrir el estilo nuestro. El estilo mío, el ejercicio arrojó que el estilo mío era aportarle muchos elementos, argumentos a la gente, a los que nos leen, nos ven, nos escuchan. Y él me decía, si tú eres abundante, ese es tu estilo. Y realmente eso lo he descubierto también, lo he podido explotar. Eso no siempre es tan bueno, fíjate, pero es mi estilo y lo he podido explotar bien en el género reportaje. Pero también te gusta muchísimo el comentario, lo he podido comprobar. Sí, porque es mi carácter emitir siempre una opinión, un juicio y basarme en argumentos para hacerlo. Y el comentario es un género muy noble que te permite hacerlo, dar una opinión. Y hay veces que esa opinión es útil, es fuerte, es contundente, genera un cambio y eso también favorece el comentario, así que también lo exploto mucho. Ya hace 8 años, Gretel, que te graduaste de la Universidad de Holguín y me imagino que has hecho muchos trabajos. ¿Cuál ha sido el más desafiante y el más gratificante hasta ahora? Mira, desafiante en esta carrera son casi todos los trabajos, por ejemplo, que tenemos que hacer en vivo. Los que llamamos coberturas en vivo casi siempre son desafiantes, hay que prepararse mucho para hablar en vivo de cualquier tema. Porque el margen de error es muy corto. Exactamente, y entonces en vivo, como dice uno, en vivo puede suceder cualquier cosa, pero preparándote, o sea, exigiéndote a ti misma prepararte para asumir esa cobertura, entonces te equivocas menos, caes en errores, o sea, con menos frecuencia. Y desafiante fue definitivamente, yo creo que todos van a coincidir conmigo, en las coberturas que tuvieron que ver con la COVID. Con la COVID por el peligro al que nos expusimos, por los riesgos que asumimos en el ejercicio del periodismo. Nosotros estuvimos entre los primeros equipos que entraron al hospital militar a entrevistar a los primeros enfermos de COVID. Fue realmente, o sea, tuvimos miedo, quien no lo tuvo en ese momento. Y yo creo que las coberturas de COVID siempre van a figurar en mi carrera como desafiantes. Y satisfactorio siempre es
que la gente reconozca o se identifique en alguno de tus trabajos, que la gente te llame, que la gente pregunte, que la gente te confíe un problema para que tú lo abordes desde el punto de vista periodístico. Eso también es gratificante, aunque hay que decir que en esta carrera nunca estamos satisfechos. Siempre hay que superarse, siempre es posible hacerlo mejor. Y precisamente por esto, por esta pasión, esta capacidad de superación y ese crecimiento constante, te seleccionan como corresponsal nacional de Radio Progreso. ¿Fue un reto desempeñar este rol? Lo es, lo sigue siendo todo el tiempo, porque Radio Progreso es la emisora, como bien sabes, de la familia cubana. Es una emisora nacional, el lenguaje es distinto, digamos que aprender a tener ese ojo para identificar lo que es preponderante, lo que es prominente aquí en la provincia para que resalte o destaque a nivel nacional, necesita un ejercicio, un tiempo, necesita entrenamiento, superarse mucho. Y yo creo que eso me lo ha exigido ser corresponsal de Radio Progreso, aunque trabajar en Radio Holguín me ha servido para identificar esas historias más cercanas a la gente, esas historias que están aquí en nuestra comunidad y que no dejan de ser prominentes, o sea, aquí en Holguín, en Cuba, en cualquier otra provincia, porque la gente se identifica con ellas. Me gustaría que me dijeras también, porque como haces periodismo radial, ¿qué importancia le concedes a la locución en esto? Bueno, la locución es el arte del buen decir. Y un mensaje, por muy contundente que sea, un trabajo por muy contundente que sea el contenido de ese trabajo, por muy importante e interesante que sea, si no lo sabes decir no tiene utilidad, porque no llega a la gente, no conecta con nuestra gente. Saber decirlo es importante en ese sentido, para que el mensaje tenga su efecto hay que decirlo con arte. Yo recuerdo que cuando yo ahora he hecho para atrás el casete, porque sabes que los periodistas de radio guardamos nuestros trabajos en audio, y cuando yo me escucho, cuando empecé a trabajar en la radio, yo me escucho mis trabajos ahora y digo, el cambio ha sido contundente, y eso ha sido luego de cursos de locución, de años de entrenamiento frente a esos micrófonos que nunca dejan de ser desafiantes, como tú decías. De ir aprendiendo a lidiar con los nervios también. Asimismo, se aprende y se aprende haciendo. En radio es así, se aprende haciendo, y ese hacer todos los días se puede perfeccionar. La locución me ha servido para eso, para llegar más, para que mi mensaje sea más claro, para que la gente lo entienda más, se identifique más con él, y ha sido definitivamente un aporte para el trabajo periodístico, un aporte. Gretel, muchísimas gracias y felicidades por este aniversario 100 de la radio. Gracias. Estaremos conversando más adelante con otros profesionales de este medio que también les apasiona, en este caso la locución, porque contigo estuvimos hablando de periodismo. Te felicito nuevamente, gracias, y ahora continuamos aquí en Confluencia. Y antes de hablar de locución, vamos a hablar primero de tradiciones y de historia, con nuestra investigadora Mayra San Miguel y una sección que gusta mucho, Una duda en la historia. Muchas gracias. Buenas tardes. Decía que hoy vamos a hablar de tradiciones. ¿Qué tradiciones específicamente, Mayra? Bueno, yo lo primero que quería decir, me ha llamado la atención que algunas personas he escuchado que dicen, ¿qué tradiciones son las de Holguín? Holguín tiene tradiciones, es decir, hay un desconocimiento acerca de estas tradiciones. Sin embargo, solo tenemos que ver que Holguín sí tiene tradiciones y que son productos justamente de la transculturación entre las etnias aborigen, hispana, africana, que son el tronco fundamental, aunque hay otras que también en el tiempo y en el devenir histórico se van incluyendo, como es toda aquella inmigración antillana, sobre todo jamaicanos, haitianos, árabes, etcétera, que van a traer las tradiciones, sus tradiciones, y se van a ir involucrando en la sociedad holguinera y van a irse creando. Por ejemplo, de las más antiguas tenemos las hispanas, que son las festividades de los santos patronos, que desde del siglo XVIII pues tienen lugar. Y entre ellas también tenemos las romerías de Mayo, de la Cruz de Mayo.
Ahora no solamente existen festividades, también hay tradiciones culinarias, danzarias, musicales, etcétera. Es decir, que todas esas manifestaciones del arte que se han ido transmitiendo, ¿no? Y culturales que se han ido transmitiendo de generación en generación, ya sea en familias, comunidades, barrios, etcétera, se van convirtiendo en tradiciones y esto tiene un poder selectivo muy grande. Por eso va identificando barrios, va identificando comunidades, incluso familias. Ahora, yo creo que un día como hoy no podemos dejar de mencionar una tradición que no es muy general, sin embargo, que existe y que ha perdurado en el tiempo, que es la tradición de la tumba francesa de Bejuco en Sagua de Tánamo. En una fecha como esta, en 1814, se dice que se funda esta manifestación cultural y que tiene que ver con el arribo más bien franco-haitiano a esta zona de Sagua de Tánamo y que trajeron esta manifestación musicodanzaria. Y en este lugar hasta hoy va a perdurar porque está muy cerca del río de Sagua, alejado un poco, vamos a decir, de los sonidos musicales urbanos y puede mantenerse en el tiempo. Y que tiene que ver también, como dije, con la arribazón franco-haitiana en esta zona, en lo que es los asentamientos cafetaleros, sobre todo en esta zona de Sagua de Tánamo. Por otro lado, yo no quiero dejar de decir que sobre ella se ha hecho una leyenda muy grande y sobre todo sobre la primera persona que se dice que inició esta tradición y que fue fundadora, que es Candelaria Nobles, una mujer que no se sabe bien el origen, cómo fue, cómo llegó, sin embargo, está en un sitio de honor dentro de esta tumba francesa de Sagua de Tánamo. Quiere decir que es una muestra de esa perdurabilidad, de esa tradición y de cómo se va dando de generación en generación. Hay algo que quiero justipreciar y que es justamente Aide Toirá, una especialista de la Casa de Iberoamérica en la década del 80, cuando está haciendo un levantamiento etnográfico para el mapa nacional, pues descubre esta manifestación artística. Y esto fue algo importante. A partir de ahí se pone en contexto y se pone en valor esta manifestación, al extremo que, bueno, es considerada obra del patrimonio oral e inmaterial. La UNESCO misma la ha considerado así y hay muchas otras, vamos a decir, premios que ha conseguido de comunitario, nacional, es decir, y se mantiene el vestuario, el ritmo, esa cadencia, la musicalidad. Y lo van pasando de tradición en tradición. Y lo va también pasando, es decir, incluso el creol, que se utiliza también, aunque también se introduce el idioma español, pero bueno, fundamentalmente vamos a tener que justamente prevalece y a nosotros nos enorgullece, a pesar de que no es una tradición, como vamos a decir las romerías de mayo y otras festividades como el San Isidoro y demás, pero que es algo que nosotros tenemos que potenciar y que tenemos que reconocer como parte de nuestras tradiciones. Lo que como pasa lo es el también casabe. es que está un poco alejado de esa capital Exacto. provincial y eso hace que quede un poco más lejos de las personas y por tanto no todo el mundo las conozca. Y por otro lado, ha sido tal vez esa lejanía, ese intrincamiento, lo que le ha permitido conservar esa identidad en ese barrio, en esa población, en esas familias que han ido continuando esto y que no se han, vamos a decir, contaminado con otros ritmos y ha podido conservarse. Pero existen más tradiciones holguineras. ¿Cómo no? Claro que sí. Existen muchísimas tradiciones holguineras. Por ejemplo, hay una festividad que es la del fin de año, que es universal. Sin embargo, ¿qué sucede? Tanto las hispanas, africanas, todas esas tradiciones que se introducen, se les va a poner un sello de las personas que viven, de las personas que las sienten, y las personas van desechando, van incluso reinventando esas tradiciones. Por ejemplo, te decía la de fin de año, que es una tradición universal.
Sin embargo, aunque bueno, los chinos y otra parte del mundo asiático la hace diferente, pero bueno, en nuestro caso, nosotros un fin de año sin un lechón asado, sin un casabe, una yuca y un congrí, realmente no, para nosotros no es festejar el fin de año, es decir, que cada comunidad le da su sello a la festividad y la hace suyo. El casabe viene de los aborígenes y eso es una manifestación culinaria que existe hasta nuestros días y que nos saca de muchísimos apuros. Claro que sí, pero sobre estas y otras más te convoco, Mayra, que regreses en enero para seguir conversando sobre tradiciones holguineras, pero ahora vamos a continuar aquí, como lo había prometido, con dos jóvenes locutores en Confluencia. ¿Qué pasaría si no hubiera locutores? ¿Qué pasaría si no existieran esas voces anónimas que nos acompañan cada día? Esas voces invisibles, pero totalmente familiares. Esas voces que nos hacen más ligero el regreso a casa, el trabajo, el día a día. La voz de un locutor puede ser la diferencia entre la tristeza y la alegría. Un locutor es un fiel compañero. No importa la lluvia, la noche, el cansancio. La labor de un locutor es hacerte más feliz tu día o ayudarte a olvidar tus penas. Celebremos las voces que nos acompañan, que nos seducen, pero también que nos informan, que nos divierten, que nos hacen reflexionar. Mejor resumido imposible, y así lo pueden certificar estos dos jóvenes invitados que tengo aquí conmigo, que a pesar de su juventud ya llevan varios años vinculados a la locución. Fran Ernesto Riverón Martinola y Rosana Rivero Ricardo. Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Gracias por la invitación. ¿Cómo surge esta pasión en ustedes por la radio y por la locución? Bueno, la fémina primero. Sí. Dice Fran que es mucho más cómodo estar del lado de allá, que estamos un poco tensos y nerviosos con la magia de la televisión. Bueno, primero por la carrera de periodismo, que es mi formación. Incluso desde ese primer año de la carrera pasé un curso porque fue de interés prepararme antes de que lo diéramos en la especialidad, con el profesor Félix González Vega, que siempre lo voy a querer mucho, y su hija Alicia González. Y entonces ahí empezaron las prácticas de radio, me enamoré de la radio, pasé el semestre de locución que nos tocaba por la canalita y ya graduada hice otro curso más. Es decir, que siempre me interesó y siempre quise prepararme para ejercerlo de la mejor manera posible. Pero desde la universidad ya estuviste vinculada en secciones, en programas. Claro que sí, estuve en Radio Holguín haciendo un segmento en el programa Buena Suerte con Víctor Osorio Saldívar. Después tuve el gusto contigo de ser de los fundadores de la Radio Celia, que es la radio base de la entonces sede Celia Sánchez Manduley. Y posteriormente me vinculé ya con un programa también como guionista en Radio Angulo, de Joven a Joven, que salió durante el verano y se quedó durante varios años hasta llegar ahora a ¿Qué tal joven? En tu caso, Fran, esta pasión empieza por el deporte. Sí, empieza por el deporte exactamente en los finales ya del año 2014. Entro como colaborador, corresponsal de la revista deportiva del domingo, aunque como tal no hago locución hasta el 2018, cuando incursiono en el programa Entremezclas de Radio Holguín. Fue programa que me abrió las puertas para comenzar a hacer locución. No tenía ni idea de cómo se hacía locución. Prácticamente hasta ese entonces no escuchaba casi radio, solamente transmisiones deportivas, principalmente de béisbol, y se puede decir que desde ese entonces comencé a saber qué era más la radio, todo un entramado que he conocido poco a poco a medida que han pasado los años. Y han venido otras oportunidades también. Sí, así mismo, ya luego estando en Entremezclas en Radio Holguín, me llega la oportunidad también, entre otras, de hacer ¿Qué tal joven? En ese caso, en ese tiempo la sustitución, Daniel Santiesteban era el locutor habitual. Eso comenzó desde el 2019 y ya desde febrero, como tal, desde febrero de este año, sí tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad ya de quedarme como ¿Qué tal joven? Locutor habitual junto a Rosana Rivero Ricardo hasta hace unos días. Claro que sí, nos están acompañando los dos hoy aquí en Confluencia, pero antes de llegar a ¿Qué tal joven? Que pudiéramos decir que ya es ese punto culminante en la locución para ustedes, hasta lo más reciente, porque son bien jóvenes, también tuviste la oportunidad de hacer informativos, de hacer revistas, sustituir a Julio durante la pandemia también. Sí, fue un momento, fue un reto. Ya Gretel hablaba hace unos minutos del tiempo de la COVID, y creo que fue uno de los retos para mí en el tiempo de la pandemia de la COVID-19, poder sustituir en determinados programas. Estamos tan cerca, con 2-3 horas de duración en ese entonces, también programas informativos, revistas, llevaba un poco más de preparación.
En ese tiempo pasé un largo periodo que estaba fuera de los medios por la razón que ya todos conocemos, reducción de plantilla y tanto, pero ya llegó un momento en que debía asumir otras responsabilidades, me tocó y a partir de ese entonces he ido aprendiendo poquito a poco. Y fue una pasión que no se irá nunca porque, No. porque amas la radio definitivamente. Rosana, ¿qué es lo más placentero y lo más complicado de hacer locución? Lo más Para ti. lindo es estar en contacto con muchas personas. Aprendes muchísimo, todos los días aprendes muchísimo. Te tienes que autopreparar. Yo digo que es mi hobby, es mi cable a tierra. Yo voy para sentirme bien. Hay veces que dice Fran, ay, vengo con dolor de cabeza o llego con dolor de cabeza yo, y haciendo locución es el paracetamol, es la Se te olvida panacea. todo. Se olvida todo y uno esos 50 minutos haciendo el programa es definitivamente feliz. Lo más lindo también es escuchar. Ahora mismo estábamos tras de cámara con la profe Mayra diciendo, escucho el programa, los escucho, qué bien, que los oyentes te reconozcan, que Esa reconozcan tu retroalimentación. trabajo. Y lo más difícil es la autopreparación constante, cuando se para la máquina, tener que alar agua todo el rato que nos ha pasado, cuando la programación es en vivo, que salgo de mi zona de confort, que es el programa juvenil, que tengo que ser más informativa, que engolar más la voz, que me decía el profe Haroldo García, que yo tenía voz infantil, que no servía para hacer programas informativos. Cuando me cambian el director, que estoy acostumbrada a trabajar con Gilberto, eso viene siendo lo más difícil para mí, pero la verdad que es más lo bonito, lo agradable, lo feliz que lo difícil. ¿Tienen algún ritual los dos antes de entrar a hacer locución? En mi caso no. En mi caso... Sí, Sí hay. tiene. Vamos, Rosana, te estás Rosana mintiendo, tiene sí. un ritual, pero ¿cuál sería? Nosotros hacer ejercicio, abrir la Ah, sí, boca lo más grande eso que sí. podemos para Eso sí. articular Decir de la pa, mejor manera Creo posible. que eso lo hemos Sí. podido aprender con Félix González Vega, con Alicia González y fallecido ya Carlos Rousseau. Y nos decían que un locutor, aunque lleve 40 años en el medio, debe calentar la voz. Todos lo hacemos, todos debemos hacerlo. Un deportista lo hace cuando va a una competencia de alto rendimiento. No podemos guiarnos porque si tenemos ya experiencia en determinado programa, en el medio, en saber cómo improvisar o hacerlo en un determinado momento, siempre hay que calentar la voz, que es nuestro instrumento para trabajar. Están cambiando los cánones de hacer locución y ya no es como antes, que tenía que tener una voz muy engolada o ser muy grave o conocer muchísimas cosas. ¿Qué es imprescindible actualmente ahora para hacer locución en el caso de ustedes? Prepararse. Prepararse en las condiciones mínimas del buen uso de la palabra, cuidarse la voz de todas maneras, pero tratar de llegar al oyente, saber improvisar, estar informados todo el tiempo, pero llegar de la manera más natural, tener naturalidad, para que la radio llegue de manera más familiar, ese medio que se ha mantenido durante un siglo con la familia cubana, llegue de manera más natural a esa persona que a lo mejor está sola en casa y necesita la compañía de la radio. Me parece que la naturalidad y la preparación, la actualización. Sí, en estos días ya no es la radio y tampoco es la locución de años anteriores en que se medía también lo que tú comentabas y era la voz. Si tenía una voz aguda, era una voz bonita, una voz para la radio, para ser locutor, pues no. Creo que lo primordial que se mide ahora es la manera en que uno comunica, en que le llegue al oyente, al televidente. Si lo haces de una manera natural, como lo decía Rosana, si logras de manera improvisar, lograr que la frase es lo que tú piensas o desde el punto de vista de la racionalidad de cada cual, lograr transmitir esa frase, también influir de alguna manera en la opinión de las personas, pero hacerlo de manera natural, creo que eso es lo primordial ahora de cualquier locutor. ¿Y cuán importante es esa química que tiene que haber entre los dos locutores en el caso de ustedes que hacen Que Tal Joven juntos? Te cuento. Muy importante, muy Porque, importante. por ejemplo, se puede quedar uno sin ideas en ese Sí, momento y te tiene así que mismo. salvar el otro, o tienen que entenderse por alguna seña en una entrevista en vivo. Yo trabajaba con Aniel, trabajé poco tiempo porque Aniel tuvo que salir a hacer su tesis y entró Fran. Aniel es un poco más calmado, más informativo y yo era la que estaba más arriba. Pero ahora con Fran sí me tuve que poner las pilas y recuerdo que uno de los primeros días que trabajamos juntos, Gilberto, que es el director habitual de ¿Qué tal joven?, no pudo estar y nos dirigió a Malio. Eso me ponía a mí más nerviosa. A mí me pasó igual. Estar de pareja en la locución con Fran, aquello fue un desastre, no había química, nos regañaron. Creo que fue la primera y última vez que nos regañaron porque a partir de ese momento las cosas empezaron a fluir.
a pesar de que Fran está en un mundo de las ingenierías, de las matemáticas, que no tenían aparentemente nada que ver conmigo, he aprendido sus cosas. Le gusta más el deporte, a mí me gusta más la cultura. Nos llevamos unos añitos, no somos de la misma generación. Aunque parecemos de la misma generación, Ay, eso sí. Lo puedo asegurar. Eso sí. Pienso que sí, que ha habido empatía y me siento muy cómoda. Cuando yo hay veces que estoy cansada y le digo, no, dale Fran, entra ahora tú, él asume y como le he dicho, ha crecido muchísimo haciendo ¿Qué tal joven? Improvisa perfectamente, se prepara y es ideal en el programa porque siempre está bien arriba. A mí me encanta cuando él dice la hora con esa energía, a las 6 de la tarde, como si hubiese acabado de almorzar, 6 en punto. Sí, porque es un horario en que ya uno tiende a estar más cansado, más agotado después de un día de trabajo y tienes que estar joven. Como dice Amalio, tienes que estar muy alegre en ese momento. Tiene la batería al 100. Hay que eliminar todo estrés, todo problema que hayamos tenido en el día, toda dificultad, pensamiento de lo que debemos hacer. En mi caso, con la escuela, llevar también la escuela y la radio, ha sido un poco complejo, lo que hay que saber organizar el tiempo. Cuando uno entra a estudio, aunque no lo quiera, ya la percepción, la mentalidad, esos dolores de cabeza que mencionaba Rosy, ya esos se van. Pero también tienen que irse, porque el oyente no tiene la culpa de los problemas que estés pasando tú. El oyente lo que quiere es disfrutar, se enciende la radio para pasar el tiempo, para entretenerse, para escuchar una información, para saber un poco más de determinado tema, y pues tienes que dar todo de ti en cualquier momento. Dar todo de ti como si fuera la última vez que una persona te estuviera escuchando o la primera vez que alguien te estuviera escuchando. Precisamente este es el consejo para aquellos que quieren iniciarse en la locución, Rosana. Sí, cómo no. Como siempre, la preparación, la locución es un arte, hay que estudiarla como una ciencia, la lingüística también, la aplicación de la gramática y también las herramientas básicas de un locutor. Hay que estudiar. Ustedes son locutores, hacen ¿Qué tal joven? Juntos, lo han hecho durante casi todo un año y me gustaría despedir precisamente con la despedida que hacen en ¿Qué tal joven? ¿Puede ser? Con la despedida de ¿Qué tal joven? Sí. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana, justo a las 4:30 en Confluencia, para nuevamente preguntarte, ¿Qué tal, joven?